Bien chicos, pues como lo había acordado, voy a dar la sesión grabada esta vez. Eh, Tenemos el pasado perfecto. Estos son los tiempos perfectos que hemos visto. Have and has, que es el que vimos el martes. Had es el momento para ahorita, el pasado perfecto. Este que tenemos aquí. Característica de todos los tiempos perfectos. Remember, all the perfect tenses have the past participle as a verb. You always have to use the verb in the past participle form. Always. It doesn't matter if it is affirmative, negative, or interrogative. They always use the verb in the past participle. So in Spanish, you need to know this, right? Because when you think in Spanish, you have to translate into English. So you need to know when you read or when you want to speak or you want to use them. Necesitas saber cuáles son sus equivalencias en tu propio español. So you have que tenemos el había, ¿ok? Vamos a entender, incluso pues funciona más o menos de la misma forma en español, el había, ¿ok? Yo ya había lavado los trastes cuando, no sé, cuando llegaron mis amigos, un ejemplo. Las dos cláusulas están en pasado, pero el había pasó antes que la otra acción. Ahorita lo vamos a ver en ejemplo. Bien, entonces, bueno, este es el había y tiene dos funciones realmente. El pasado perfecto, que es este had, su variante negativa hadn't o had not, ¿ok? Bueno, pues sabemos, se usa had para todos los sujetos. I had, you had, she had, everybody had. Y el verbo en pasado participio, perdón. ¿Vale? Entonces su equivalencia en español sería habría. Perdón, había. Yo había, tú habías, ella había, mi mamá había, nosotros habíamos. Right? So, let's see. La explicación gramatical, pasado perfecto. Eh, Dice, do you know how to use phrases like they finished the project by March? Or had you finished your work when I called? Test what you know with interactive exercises and read the explanations to help you. Dice, mira estos ejemplos y ve cómo se usa el pasado perfecto o cómo el pasado perfecto is used, es usado. Dice, we couldn't make a sandwich. Aquí está una idea, ¿se dan cuenta? We couldn't make a sandwich. Can es presente, could es pasado, su negativo es couldn't. Entonces, can es poder, en pasado, pues es este mismo poder, pero conjugado es él pudo. Pero como está negativo, he couldn't, él no pudo. He couldn't make a sandwich. Él no pudo hacer un sándwich because está funcionando como una conjunción que está uniendo esta idea con esta de aquí. Because he had, esta es la contracción de had. La D no es una contracción única de would, ¿ok? También es una contracción propia de had, ¿ok? ¿Cómo sé que no es would? Pues porque el verbo va en pasado participio. Si fuera would, el verbo tendría que ir en su forma base, ¿ok? Entonces, bueno, la contracción de had es una D, al igual que would, y la podría diferenciar, número uno, por el contexto, y número dos, automáticamente descarto por el tipo de verbo. Si es un verbo base el que va enfrente, entonces la D está contrayendo a would. Si es un verbo en pasado participio, entonces la contracción de la D está contrayendo a had. ¿Ok? Entonces, bueno, dice, él no pudo hacer un sándwich porque he had forgotten to buy bread, porque él había olvidado comprar pan. Siguiente. The hotel was full. El hotel estaba lleno. So, así que entonces, por lo tanto, I was glad that we'd booked in advance. I was glad, estaba yo contento, estaba a gusto, ok, estaba feliz, estaba contento de que nosotros habíamos, book no solo es libro, book también es reservar. Entonces dice, I was glad, sorry, that we had booked in advance. In advance quiere decir por adelantado, ¿ok? Nosotros decimos de antemano o decimos, se me olvidó la expresión,
in advance, pues por adelantado, por así decirlo, ¿ok? Dice, un nuevo job, a new job wasn't exactly what I expected. Mi nuevo trabajo no era exactamente lo que yo había esperado, ¿ok? Esa es la equivalencia más básica de la vía, ¿ok? Y su variante, pues, afirmativa es con el had únicamente. Su variante negativa, pues, es el hadn't. De ejercicio hay que desarrollar estos ejercicios que son filling the blanks con estos de aquí, ¿ok? When she, cuando ella, on the course, she had never studied foreign languages before. Interpreto esta. Ella nunca había estudiado una lengua extranjera antes. ¿Ok? Entonces veamos, cuando ella, en el curso, cuando ella se enroló o cuando ella se había enrolado. Siguiente. When I closed the door, I realized that I left or had left. Cuando cerré la puerta, me di cuenta. Realized es el verbo darse cuenta. I realized that, me di cuenta de que había olvidado las llaves dentro o había dejado las llaves dentro. ¿Cuál de estas dos variantes? Pues evidentemente el había. ¿Ok? Enroll, pues es enrolarse, es inscribirse, es el equivalente de inscribirse. Bien. Entonces, bueno, van a hacer ese ejercicio. Vámonos con la grammar explanation. Dice, time up to point the past. We use the past perfect. Aquí vienen los usos. ¿Para qué usamos el pasado perfecto? Que ya vimos que es had más el pasado participio. To talk about time up to a certain point in the past. Para hablar sobre el tiempo y ciertamente hacia un punto en el pasado. Justo es pasado, pero entonces la duda que sería ¿por qué diferencia hay entre el pasado simple del pasado perfecto? ¿O qué funciones tiene? Bueno, veamos los ejemplos y tratemos de explicarlo. Dice, she had published her first poem by the time she was 8. Cuando ella tenía 8, she had published her first poem. Ella había publicado su primer poema. Entonces entendamos esto, que era lo que te explicaba. Característica de este es que nos habla de dos acciones que estaban en el pasado y el había nos indica que esa acción pasó antes. Un ejemplo, un accidente cuando la señora, cuando la ambulancia llegó, fue demasiado tarde porque el conductor ya había muerto. ¿Qué pasó? Ambas están en el pasado. Tanto la persona, el conductor murió, ¿ok? Que en este caso dije había muerto, y la ambulancia llegó. Dije, cuando la ambulancia llegó, el conductor ya había muerto. Ambas acciones están en el pasado, pero una está indicándome que pasó primero que la otra. ¿Cómo lo sé? Por el había. La señora había muerto para cuando llegó la ambulancia. O para cuando llegó la ambulancia, el señor ya había muerto. ¿Vale? Esa es la función, identificar, ejemplificar, señalizar qué acción pasó antes de otra acción en el pasado. Siguiente, dice, nosotros habíamos terminado todo el agua antes de que estuviéramos a la mitad de la montaña. ¿Ok? Es decir, estaban a la mitad de la montaña, eso ya está en el pasado, y para ese entonces algo ya había pasado antes. Ellos habían terminado el agua, todo el agua. ¿Ok? Aquí la idea es que iban subiendo la montaña y a la mitad de la montaña se percataron de que ya se habían terminado todo el agua. ¿Vale? Siguiente. Had the parcel arrived when you called yesterday? ¿Había llegado el paquete cuando tú llamaste ayer? ¿Ya había llegado para cuando llamaste? Esa es la pregunta. Nuevamente contrastando dos tiempos en el pasado, evidenciando que uno pasó antes que el otro. Dice past perfect for the earlier of two past actions, justo de lo que estoy explicando.
Dice, we can use the past perfect to show the order of two past events. The past perfect shows earlier actions on the past. Simple shows the later action. Ejemplo, when the police arrived, cuando llegó la policía, perdón, the thief had escaped. El ladrón se había escapado. Okay. O the thief had escaped when the police arrived. Incluso puedo switchar estas cláusulas y no van a modificar el significado de la oración. En español pasa lo mismo. Cuando los policías llegaron, el ladrón se había escapado. O el ladrón se había escapado para cuando los policías llegaron. Okay. Bien, dice, it doesn't matter in which order we say these two events, lo que acabo de decir, puedes modificarlo, okay? If there is only one single event, we don't use the past perfect, even if it happened a long time ago. Dice que si el evento, la acción de la que estoy hablando, es un solo evento, usamos el pasado simple nada más. Ejemplo, the Romans spoke Latin. Los romanos hablaban latín, perdón. No, los romanos habían hablado latín. Porque es un evento aislado, solo. Que solo pasó, no lo estoy contrastando con ninguna otra idea. Entonces, en ese sentido, yo voy a usar, o es preferible usar el pasado simple. Yo, por ejemplo, yo comí en lugar de yo había comido. Si es que solo es una acción singular, una acción aislada. ¿Ok? Veamos. Realmente es muy corto este tema. Más que nada aquí el ejemplo, lo que quiero que identifiquen es su segundo uso porque lo vamos a hacer más adelante. Bien. Dice el pasado perfecto, after, before. Dice, we can use also before plus the past perfect to show that an action was not done or it was incomplete when the past simple action happened. Dice, también podemos usar before más el pasado perfecto para mostrar que una acción no fue hecha o no fue completada. Un segundito porque se va a desconectar mi compu. Entonces dice que cuando no fue completada, cuando el pasado simple o la acción concluyó. Ejemplos, veamos. They left before I spoke to them. ¿Ok? Que sería, ellos se habían ido. Left es el pasado del verbo leave, que es dejar, salir, partir o abandonar. They left, ellos se fueron. Before I had spoken to them, antes de que yo hablara con ellos. Esa es como la equivalencia en español. ¿Ok? Antes de que yo, literalmente su traducción sería, ellos se fueron antes de que yo hubiera hablado con ellos. Después, sadly, tristemente, the author died, el autor murió, before he had finished the series. Tristemente, el autor murió antes de que él hubiera terminado la serie. Esa sería la interpretación, chicos, la interpretación equivalente en español. Porque si lo traduzco literalmente antes de que había terminado, no decimos eso en español, suena raro. Tristemente el autor murió antes de que él había terminado la serie, no, antes de que él hubiera terminado la serie. Y es hacia donde vamos, justo aquí, ¿vale? Aquí te muestra algunos adverbios que puedes usar. Dice, we often use the adverbs already, que es el ya, still, que es el todavía, just, que es el acabar de, el ever, que ya lo vimos, all never, ¿okay? Mismas time expressions, mismos expresiones que asigné la sesión pasada, que puse since and for, and still, miento, y just, ok, pusimos just. Voy a identificar, déjenme ver si encuentro uno rapidísimo con already y still. Sus equivalencias, already es el equivalente a ya y still equivalente al todavía. Ok, características, we use them in affirmative sentences. Ok, lo usamos en afirmaciones generalmente. Veamos los ejemplos.
Dice, I called his office, but he'd already left. Llamé a su oficina, pero él ya se había ido. He already left. Él ya se había ido. I still had, perdón, dice it, no I. It still hadn't rained at the beginning of May. Es como, aún no había llovido a inicios de mayo. ¿Ok? En inicios de mayo aún no había llovido. Esa es la equivalencia. Still es todavía o aún. Lo que pasa es que en español los podemos usar de forma afirmativa y negativa. Es decir, aún entiendo inglés o aún no entiendo inglés. O todavía entiendo inglés y todavía no entiendo inglés. En español los puedo usar bivalentemente, afirmativas y negativas. ¿Ok? Entonces de repente pues nos genera un poquito de duda o confusión más que nada. Había, todavía, por lo mismo, porque en español puedo usarlo en afirmaciones y negativas. Generalmente, already y still se usan en afirmaciones. Generalmente, yet y anymore se usan en negaciones y preguntas, ¿vale? Ya tendremos una sesión específica para explicar esos temas. Luego dice, I went to visit her when she just moved to Berlin. Just, reitero, interprétalo como el acaba. Entonces dice, I went to visit her, fui a visitarla, when she had just moved to Berlin. Fui a visitarla cuando ella se había o se acababa de mudar a Berlín. Siguiente. It was the most beautiful photo I'd ever seen. Era la fotografía más hermosa que yo había visto, que alguna vez había visto. ¿Ok? Y terminemos. Had you ever visited London? ¿Habías alguna vez visitado Londres? ¿Ok? When you moved there, cuando te mudaste para allá, cuando te moviste hacia allá. Por último, I never met anyone from California before I met Jim. Yo nunca había conocido a nadie de California antes de que yo conociera a Jim. Hasta ahí, chicos. Y aquí nuevamente viene el segundo ejercicio. Estos son los ejercicios que hay que utilizar. Aquí hay que ver y discernir si utilizas el pasado o el pasado perfecto. Ejemplo, by the time, para el momento en que pudimos hablar con ella decidió o ella había decidido renunciar a su trabajo. Tú tendrás que decidir si va el pasado simple o si va el pasado perfecto. Recuerda, la actividad va de contestarla, revisas tus resultados, te mides, esta evaluación es para ti. Y ya posteriormente en tu libreta copias la oración e interpretas abajo cuál era su equivalencia en español. ¿Vale? Hasta ahí. Ahora, chicos, vamos con el segundo uso. ¿Qué onda con el segundo uso del pasado perfecto? Bueno, y es el siguiente. Vamos a poner algunos ejemplos de pasado perfecto. I had finished on time. She hadn't paid the rent. Okay. We had both a house and one more. They hadn't. I don't know. Let me see. Ellos no habían. ¿Qué podría ser? Comido. Ok, eaten. Hasta ahí, chicos. Su función y equivalencia. Aquí viene el tema. Estos son condicionales, chicos. Estos se convierten en condicionales. Hasta ahorita quiero que lo vean. Esto se interpreta como ella había terminado a tiempo. Perdón, yo había terminado a tiempo. Abajo dice ella no había pagado la renta.
Lo de abajo dice, nosotros habíamos comprado una casa. Y por último dice, ellos no habían comido. Vale, este es el siguiente segundo uso. El pasado perfecto va a ser utilizado para los condicionales. Fue algo como lo que vimos con el pasado simple, que también lo uso con condicional y cambia su significado. El pasado perfecto, past perfect, ¿ok? Lo voy a conjugar con if. Y en el momento en que condiciono este pasado perfecto, se convierte en una hipótesis. El había se convierte en el, en el hubiera. ¿Cómo se convierte? Solo a través del condicional. Si no lleva condicional, no aplica. Solo aplica si va en el condicional. Hay una estructura mucho más avanzada, que no es el momento para utilizarla y enseñarla en este curso, que es la excepción a lo que te estoy diciendo. Pero de ahí en general, si todavía no llegas a ese nivel, quédate con esto. Had, aparte de la había, si lo condicionas, se convierte en el hubiera. ¿Ok? Entonces ya no dice ella, perdón, ya no dice yo había terminado. Dice if I had finished on time, si yo hubiera terminado. If she hadn't paid the rent, si ella no hubiera pagado la renta. If we had bought a house, si nosotros hubiéramos comprado una casa. If they hadn't eaten, si ellos no hubieran comido. Y lo demás es el condicional perfecto, que veremos después. Hasta ahí lo voy a dejar nada más. Solo quiero que tengas claro que el había va a cambiar de significado en el momento en que le precede un condicional, un if, ¿vale? Eso es, y ya lo veremos más adelante. Vienen dos temas, los últimos dos temas de la siguiente semana, que son futuro perfecto y que son condicional perfecto. Futuro perfecto es la menos usada de las estructuras que estamos viendo, que son las primeras 8. ¿Ok? El futuro perfecto es el menos, incluso en español difícilmente usamos el futuro perfecto como habremos terminado, ¿ok? Se usa, pero no es el más frecuente, es a lo que voy. Existe, pero no es el más frecuentemente usado. ¿Ok? Difícilmente dicen, la obra habrá sido concluida en 2030. Un ejemplo, tal vez ahí, en ese tipo de oraciones. Pero ya lo veremos la próxima semana. Hasta ahí, chicos. Este es el pasado perfecto. Ya les mandaré el resto de las actividades y pues bueno, ya tenemos la primera actividad de esta sesión. La dejo como fecha límite el día martes antes de nuestra sesión. Lo dejamos ahí, chicos, que tengan excelente fin de semana.